El 10 de mayo de 1941 se produjo un importante alineamiento astronómico. 6 planetas estaban en Tauro y había luna llena en Escorpión, justo en el lado opuesto del zodiaco. De acuerdo con la tradición astrológica, ese tipo de alineamiento puede producir importantes cambios en los acontecimientos. En consecuencia, no era descabellado pensar que el 10 de mayo de 1941 podía darle un giro a la contienda. Siempre han existido dudas sobre si Hess voló a Escocia basándose en consejos astrológicos. Sin embargo, hace poco se han hallado unos documentos que Hess escribió desde su confinamiento en Inglaterra, incluida una carta dirigida a su madre, donde le pide que legalice 2 documentos: un registro del sueño de Karl Haushofer y la lectura de su horóscopo por Schulte Strathaus. Hay quien cree que antes de partir, Hess mantuvo una reunión con el Führer. Unos 6 días antes de iniciar su viaje, Hitler y mi padre mantuvieron una reunión que duró 4 horas. Nadie sabe de lo que hablaron, pero alguien comentó que al salir de la habitación, Hitler llevaba cogido a mi padre por el hombro, mientras mi padre le decía: siempre has sido un tipo muy testarudo. Esa es una despedida amistosa. Sea lo que sea que hablaran Hitler y Hess, el caso es que el 10 de mayo de 1941, a las 5:45 de la tarde, Hess subió a un caza Messerschmitt y voló a Escocia. Tenía planeado reunirse con el duque de Hamilton, a quien había conocido por medio de Karl Haushofer. Hess esperaba servirse del duque para eludir a Churchill e intentar obtener la paz directamente con el rey de Inglaterra. Habiendo escrito varias cartas al duque antes de iniciar su misión, Hess esperaba un cálido recibimiento. Pero todas las cartas que había enviado a mi padre fueron interceptadas por el servicio secreto. Al entrar en el espacio aéreo británico, en lugar de encontrarse con una fiesta de bienvenida, Hess fue derribado por la RAF y se vio obligado a lanzarse en paracaídas. Se golpeó al saltar del avión, lesionándose al tomar tierra. Quería que le capturaran, pues creía que sería llevado directo ante mi padre, con solo decir que deseaba verle. Hess fue encontrado por una familia escocesa, esta que vemos en su granja, el lugar donde se estrelló el avión. Hess afirmaba tener un mensaje muy importante para el duque de Hamilton, pero al principio todos se negaban a creer que el hombre que había caído en sus campos fuera el ayudante del Führer del Tercer Reich. Mi padre fue informado de que un joven piloto había caído a tierra y que solicitaba una entrevista con el duque de Hamilton. Mi padre fue a ver al prisionero, el cual se presentó a sí mismo como Hess. Fue algo divertido porque la tarde que mi padre fue a ver a Churchill, el gran hombre estaba descansando viendo una película de los hermanos Marx. Churchill se mostró algo incrédulo y sus palabras fueron: ¿me está diciendo que ha caído en nuestras manos el ayudante del Führer? Y cuando mi padre le contestó, podría ser el caso, Churchill dijo: bueno, se trate o no de Hess, yo voy a seguir viendo la película de los hermanos Marx. La extraña reacción de Churchill al vuelo de Hess sigue sin tener explicación. Gran cantidad de información sobre lo acontecido en mayo de 1941 permanece aún en los archivos de guerra británicos, clasificada como secreta. La reacción de Hitler al vuelo de Hess constituyó una de sus mejores actuaciones. Hizo una gran representación. Se mostró sorprendido, conmocionado, horrorizado y todo lo demás. Cuando se supo que la misión de Hess había fracasado, entonces apareció toda la propaganda. Que Hess estaba loco, que había actuado solo, que estaba alterado, que le faltaban un par de tornillos. Hitler culpó de lo sucedido a los astrólogos de Hess.
En respuesta, el Ministerio de Propaganda nazi promulgó un edicto llamado Acción Hess, que prohibía la práctica pública de cualquier ciencia de ocultismo, incluyendo la astrología. Esto trajo como resultado un mayor control sobre las actividades de los astrólogos, quienes un mes más tarde fueron al fin fichados en una redada en cumplimiento del edicto Acción Hess. Todos los astrólogos importantes que estaban fichados fueron detenidos e interrogados. Karl Kraft, el hombre que proporcionó a Goebbels una de las más importantes interpretaciones de Nostradamus, así como una impresionante cantidad de aciertos en los pronósticos astrológicos, sufriría como castigo la pena capital, según se supo por un colega suyo. Eduard Kalik fue un prisionero político que hizo amistad con Kraft durante su estancia en un campo de concentración. Me dijo: Edward, tú sobrevivirás, pero a mí me matarán, porque conozco demasiados secretos. Le trasladaron a Buchenwald, y al partir me dijo: allí es donde me matarán, y allí le dieron muerte. Los astrólogos que fueron detenidos en cumplimiento del edicto Acción Hess fueron tratados de distinta forma dependiendo de su utilidad para el Reich. Aquellos que ya trabajaban para Himmler fueron de inmediato puestos en libertad, permitiéndoles continuar con su trabajo. En esa época, Himmler entró en contacto con uno de los más importantes astrólogos de Alemania, Wilhelm Wulff. Durante su encarcelamiento junto a los demás astrólogos, Wulff solía leer el horóscopo a los guardas. Después lo hizo para el general Schellenberg, que era el jefe del contraespionaje bajo el mando de Himmler. Walter Schellenberg era el jefe del servicio secreto político, parte integrante de las SS. Era mi superior y mi amigo. Schellenberg no creía en la astrología, pero se sirvió de ella. Cuando Schellenberg quería discutir algún asunto con Himmler, le decía que un astrólogo había predicho algo al respecto. En 1943, Wulff predijo que el 20 de julio de 1944, Hitler sobreviviría a un gran peligro, que caería enfermo en noviembre de 1944 y que moriría misteriosamente antes del 7 de mayo de 1945. En base a esas predicciones, Wulff se convirtió en el astrólogo personal de Himmler y en uno de sus más leales colaboradores. Todas esas predicciones tuvieron lugar. En un interrogatorio de los aliados, una vez terminada la guerra, Schellenberg admitió haber utilizado a Wulff en beneficio propio. Creía que la influencia de Wulff le ayudaría frente a Himmler. Durante el proceso de Nuremberg, mientras estuve en prisión con Schellenberg, aún hablábamos de ello. Él se sentía muy orgulloso de que Wilhelm Wulff hubiera podido influenciar a Himmler. De acuerdo con el testimonio de Schellenberg, la idea de un golpe de Estado obsesionó a Himmler durante las últimas semanas de la guerra. Al consultar los astros, supo que su intención de derrocar al Führer podía tener éxito. Fue a finales de abril de 1945, cuando las tropas soviéticas que ya habían cercado Berlín comenzaron a tomar los suburbios de la ciudad. La guerra estaba por completo perdida. Himmler recordó una conversación que había mantenido antes con Wulff en la que le decía: parece que Alemania no sufrirá ningún desastre hasta 1945.